Muy bien, qué días estamos pasando de calor, ¿verdad? En España, la AEMET, Agencia Estatal de Meteorología, define como ola de calor un periodo de al menos 3 días consecutivos en el que al menos el 10% de las estaciones meteorológicas consideradas registran temperaturas ambientales por encima del 95% de su serie de temperaturas máximas diarias de los meses de julio y agosto del periodo tomado como referencia, que son los años desde 1971 al 2000. Me lo he apuntado la definición de ola de calor porque llevamos ya 3 olas de calor este verano. La semana pasada fue especialmente duro trabajar por las tardes. Aquí en Almansa, el miércoles pasado llegamos a 41 grados y medio. Eso hacía tiempo, hacía tiempo. Yo creo que hacía tiempo que en Almansa esas temperaturas no las alcanzábamos. Eran altísimas. Yo algún día vais a encontrar un charco y una camiseta azul y unos pantalones. Ese soy yo. Y los zapatos de seguridad. Ese soy yo que me he derretido completamente. Fue durísimo trabajar con esto. La calle parecía un horno. De hecho, yo dije, salí de una casa, salí empapado, la camiseta empapada, me pongo una cinta como los tenistas, como Rafa Nadal, como Carlos Alcaraz, no sé si Carlos Alcaraz no se la pone, pero Rafa Nadal sí. Me pongo una cinta como los tenistas para recoger el sudor, porque es bestial. Y salí empapado, y cuando salí de la calle, ¡buah! Digo, esto es un horno. Digo, es que quema, o sea, es fuertísimo. Me soltó una bofetada el aire caliente que venía. Así que acabamos de dejar atrás la tercera ola de calor de este verano. Nos han dado un respiro para este fin de semana, pero los pronósticos del tiempo indican que de nuevo van a volver a subir las temperaturas. Así que prepararos, porque las temperaturas van a subir. Y aunque agosto ya parece que aquí en Almansa, cuando empieza a llegar la época de la feria, a finales de agosto, ya empieza a refrescar un poquito, pero aún nos queda todo agosto por pasarlo. Y vaya, que además aquí no hay playa. Acabamos de dejar atrás la tercera ola de calor de este verano, y todos los pronósticos nos dicen que van a subir las temperaturas. Pero todos los pronósticos de la palabra de Dios, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, que es donde voy a leer, nos dicen, si lo ponemos rápidamente, y si no sigo yo, todos los pronósticos nos dicen, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, que no nos sorprendamos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos aconteciese u os aconteciese. Las pruebas en la vida del cristiano, en la vida del creyente, el verdadero creyente, no son nada extraño. Al igual que no es extraño que haga calor en verano. ¿Alguien se extraña de que haga calor en verano? Lo que pasa es que decimos, ¡buah, cuánto calor! Yo prefiero trabajar en invierno que trabajar en verano, porque sudo mucho menos. Si me molesta el jersey, me lo quito y estoy tan feliz, más feliz que una perdiz. Pero en verano también hay que trabajar. A ver si cogemos vacaciones y descansamos un poquito. Jesús, cuando explicó la parábola del sembrador, ¿os acordáis de la parábola del sembrador? Los 4 tipos de terreno. El sembrador que salió a sembrar echó la semilla, parte cayó junto al camino, parte cayó sobre la piedra, entre espinos y en buen terreno. Cuando él explica la parábola del sembrador y habla precisamente de la semilla que cayó sobre pedregales o entre pedregales, dice que no tenía profundidad de tierra y que cuando salió el sol, es decir, cuando apretó el verano, cuando llegó la ola de calor, se secó, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Él dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, fijaros, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan, dando por hecho Jesús que el tiempo de la prueba ha de venir.
sea, para él, igual que para el apóstol Pedro, no es algo extraño que tengamos que pasar por momentos de pruebas, que tengamos que pasar por dificultades, que tengamos que pasar por temporadas donde el calor nos aprieta de más, donde nuestra vida pasa por un horno de fuego, ¿de acuerdo? Jesús daba por hecho así que lo normal es que pasemos por temporadas de prueba. Abraham fue probado por Dios. Génesis capítulo 22, para los que tomáis notas. José también fue probado. Salmo 105, 19 dice precisamente esto. Israel fue probado por Dios en el desierto, Deuteronomio 8.2. Os doy las citas para los que estáis tomando notas y así las podéis apuntar y luego si queréis verlas tranquilamente. Y con las naciones de la tierra prometida también fue probado Israel, Jueces capítulo 3, versículos 1 y 4. El Salmo 7.9 y Jeremías 17.10 dicen que Dios es el juez justo que prueba nuestra mente y nuestro corazón. De nuevo el apóstol Pedro, y ahora sí que os voy a leer 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, pone el ejemplo de cómo se purifica el oro para hablarnos precisamente de esto mismo. Lo habéis leído. El oro se mete en un horno, se funde, se le agregan, se recogen las escorias, luego se le agrega productos químicos. Al final lo que se trata es de purificarlo y para sacar el oro puro sin nada que contamine su pureza. Entonces Pedro dice: en lo cual vosotros os alegráis, y está refiriéndose a los beneficios de la vida cristiana, al haber recibido la vida de parte de Dios, etcétera, etcétera. Entonces podéis alegrar en esto, al haber sido depositarios de esa semilla, podríamos decir, en términos de la parábola del sembrador. Os alegráis, aunque ahora dice por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que lo normal es que tú y yo, en medio de nuestras aflicciones, sea probada nuestra fe. El propósito de que sea probada nuestra fe es que salga en victoria, es que sea hallada en alabanza. El propósito de que sea probada nuestra fe es que no es que desaparezca, ¿de acuerdo? Aunque también hablaremos de cómo podemos enfrentar las pruebas de dos maneras completamente opuestas y diferentes. Lo que a una persona, un problema, una prueba, una aflicción, a una persona consigue apartarla, a otra persona consigue afirmarla mucho más. Depende de cómo enfrentamos precisamente esa prueba. Entonces, el fuego representa las pruebas y las dificultades que purifican y fortalecen nuestra fe y nuestro carácter. Eso es lo que representa el fuego de la prueba. Las pruebas, entonces, son oportunidades para que nosotros podamos desarrollar perseverancia, paciencia y madurez espiritual, ¿no? Ya no somos niños. ¡Ay, yo ya no soporto esto! ¡Qué calor! ¡No lo aguanto! ¡Me muero! No somos así. Ya sabemos que hace calor y que tenemos que buscar la forma. Qué bien cuando me da el airecito del ventilador. O sea, nos ponemos el ventilador para que nos alivie un poquito, etcétera, etcétera. No somos niños. Crecemos en nuestra madurez. Cuando el fuego de la prueba nos lleva a desarrollar precisamente esa madurez espiritual. Afrontarlas con fe y esperanza produce en nosotros un crecimiento significativo. La semilla que cayó entre pedregales, que no tenía raíz, cuando salió el sol se quemó y se secó, es porque no pudo crecer, porque no creció, porque no tenía raíz, no tenía madurez. Por eso no creció. Sin embargo, la que cayó en buena tierra es la que creció, dio fruto abundante, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la prueba que tú y yo podemos estar atravesando? ¿Cuál es la prueba que estás atravesando tú? ¿Cuál es la prueba que yo estoy atravesando? Si es que estás atravesando alguna prueba. Si no estás atravesando ninguna prueba,
Alégrate, aunque si es necesario seguramente tendrás que ser afligido en alguna prueba, porque no es extraño que tengas que ser afligido en alguna prueba para precisamente que tu fe crezca, que tu madurez aumente, que tu crecimiento se dé. La fe de Abraham fue probada cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Él demostró su obediencia y confianza en Dios. Tenemos que tomar alguna decisión difícil que desafía nuestra fe o nuestros valores. Eso puede ser una prueba. Puede ser que estemos en una encrucijada en nuestra vida. Puede ser que tengamos que decidir si actuar correctamente o no. Puede ser que se nos abra una puerta tangencial que nos lleve a evitar ser estrictos con nuestros propios principios. Y podamos decir, bueno, pero esto así no está tan mal. No es ilegal, pero es alegal y me sirve para escaparme. A veces actuamos así. Abraham fue probado en su obediencia y en su fe y no falló. No buscó una excusa. No buscó decirle a Dios, Señor, yo conozco tu carácter, ¿cómo me pides esto? No. Él no cuestionó a Dios absolutamente para nada. Dice la Escritura que creyó que Dios era poderoso aún para resucitarle de entre los muertos. Y por eso fue a obedecer al Señor. Y él dijo, yo voy a hacer esto y voy a adorar a Dios. Precisamente la palabra adoración es la primera vez que sale en la Escritura, cuando él dice, yo y el muchacho iremos y adoraremos. Nuestra mejor forma de adoración es mostrando y manifestando nuestra fe y nuestra obediencia frente a las cosas o las dificultades que no entendemos. Es una de las mejores formas de adoración. ¿Tienes que tomar una decisión difícil que está desafiando tu fe y tus valores? Pues mira, puedo escaquear esto para no declararlo en la renta. Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo... ¿De acuerdo? Job también fue probado en su fidelidad. Él enfrentó la pérdida de su familia, de su salud y de sus riquezas. Lo único que no perdió fue su mujer, que le dijo, maldice a Dios y muérete. Que a lo mejor le hubiera dicho, ostras, Señor, si me hubieras quitado esto, te hubieras salido ganando también. Pero no, ahí no entró Job. Perdió su familia, todos sus hijos, salud, riquezas, pero permaneció fiel a pesar de sus sufrimientos. ¿Estamos atravesando quizás una pérdida importante? Hemos tenido una pérdida importante, hemos tenido una crisis grave y ¿nos mantendremos fieles a Dios en medio de estas situaciones? Jonás fue probado en su obediencia. Sabéis que Dios le dijo, vete a Nínive y predica. Pero él, como no tragaba a los ninivitas, no quiso ir a predicarles a los ninivitas. Además, luego se molestó tantísimo con Dios porque Dios los perdonó porque ellos se arrepintieron. Y entonces culpó a Dios y le dijo, si yo sabía que tú eras muy bueno, eras bueno hasta con todos estos malvados, que si hubiera sido por mí, yo los había liquidado a todos. No lo dijo así, pero es lo que había en su corazón. Por eso no quería ir, porque no los tragaba. Jonás fue probado en su obediencia. ¿Tienes que hacer algo incómodo o difícil por causa de ser creyente? Que además te pone en evidencia como creyente delante de los demás. ¿Hay que hacer algo difícil? No, pero es que esto no puedo hacer porque ¿qué van a pensar? ¿Qué van a pensar los que me conocen? ¿Qué van a pensar los que tengo cerca? ¿Qué van a pensar mis familiares? ¿Qué van a pensar los que me ven todos los días cuando voy al trabajo con mal humor? ¿Qué van a pensar los que me oyen cuando grito y hablo malas palabras? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a pensar? El pueblo de Israel fue probado también en el desierto durante 40 años. Quizás estamos pasando una temporada o una larga temporada de dificultad. Quizás llevas muchos años deseando echarte novio o novia y estás siendo probado. ¿Vas a buscarte una tangente? ¿Vas a buscarte una salida fácil? ¿Vas a bajar el listón
de lo que sabes que es la voluntad de Dios para tu vida? Estás siendo probado durante una larguísima temporada. Quizás los estudios están siendo costosos. Quizás te has cansado y has dicho, bueno, pues me vale una buena persona, aunque sea del mundo. Sé que me estoy metiendo en un terreno un poco peligroso, pero el pueblo de Israel fue probado durante 40 años y falló en la prueba. Por su falta de fe y de obediencia, no alcanzaron las promesas. ¿Quieres alcanzar las promesas de Dios? Quizás estás siendo probado en alguna área de tu vida durante mucho tiempo. En tu fidelidad a Dios. En tu fidelidad en cuanto a tu servicio, en cuanto a tu economía, en cuanto a muchas cosas. José también fue probado. De hecho, dice el versículo que he dicho antes, la cita que os he dado antes del Salmo 105, 19, dice, el dicho de Jehová lo probó. Él tenía la palabra, él tenía la promesa de Dios. Sin embargo, las cosas no le salieron como él pensaba y como él quería. Y como él había intuido y como él había profetizado incluso delante de sus hermanos. José fue probado en su integridad. Fue vendido como esclavo, fue tentado, fue injustamente acusado y fue encarcelado. Pero mantuvo su integridad y su fe en Dios a pesar de esas circunstancias. ¿Estás atravesando fuertes injusticias en tu vida? ¿Cómo llevas que te traten injustamente en el trabajo? ¿Cómo llevas que te traten injustamente en el colegio, en el instituto, en la universidad? ¿Cómo llevas que te traten injustamente los demás? ¿Cómo llevas que te traten injustamente en tu familia, en tu casa, que también puede ser? O lo que tú piensas que es una injusticia, que a lo mejor no lo es, pero puede ser que estés pensando que estás siendo tratado injustamente por los demás. ¿Cuál es tu opción? ¿Actuarás con integridad y honradez, igual que José? José fue varón próspero porque Dios estaba con él. Y Dios estaba con él porque él estaba con Dios. No es que Dios dijera, mira, me cae simpático José más que los demás, porque Dios no hace acepción de personas. Siempre lo he dicho, es un principio que guía mi vida siempre. Dios no tiene favoritos. Ahora yo he aprendido que Dios tiene íntimos, eso sí. No tiene favoritos. Tú y yo podemos ser parte de sus íntimos. Yo soy un favorito de Dios, pero no, Dios no tiene favoritos en ese sentido. Dios no me prefiere a mí antes que a ti. Dios va a actuar para conmigo, igual que actuó con José, si yo actúo con Dios, igual que José actuó con Dios. Eso es lo que significa que no hay acepción de personas. Que si tú eres un hombre, una mujer de Dios, como aquellos hombres y mujeres de Dios que movieron a Dios a obrar en sus vidas, nosotros moveremos también a Dios a obrar en nuestras vidas. Eso significa que Él no hace acepción de personas. Entonces, si yo muestro la misma integridad, el mismo compromiso, la misma fe, la misma entrega que José, Dios me responderá a mí en mi vida igual que le respondió a José. ¿Atraviesas problemas de salud? ¿Atraviesas crisis económica? ¿Atraviesas relaciones rotas? ¿Has perdido alguna relación importante en tu vida? ¿Atraviesas persecución o discriminación? ¿Circunstancias adversas? Debemos de respondernos a esta pregunta. ¿Qué va a sacar de mí? ¿Qué va a sacar de nosotros el calor de este horno? Esto es un horno. Así he titulado esta palabra. Esto es un horno. ¡Esto es un horno! El otro día cuando salí de esa casa y eran las 5:30, a las 6 de la tarde. Y salí yo todo empapado, todo lleno de sudor. Y dije, a ver si me da un poco el aire, porque teníamos 32 grados dentro de la casa, ¿sabes? Impresionante. Y una humedad relativa seguramente bastante elevada. Y cuando salí y me dio el calor, dije, esto es un horno insoportable.
¿qué sacará de nosotros el calor de este horno? ¿Qué va a sacar de ti la prueba, la dificultad, el calor del horno que puedas estar atravesando? ¿Lo mejor o lo peor de ti? Porque depende de nuestra respuesta, depende de nuestra fe, depende de cómo nosotros actuamos, que el calor de este horno saque lo mejor o lo peor de nosotros. Y ahora sí que quiero ir a la Escritura, capítulo 3 del libro de Daniel. Una historia de escuela dominical, una historia que tenemos que saber todos, ¿verdad? A ver, ¿quién sabe lo que hay en Daniel capítulo 3? Así de memoria. Hombre, si estamos hablando de un horno. A ver, un caramelo para... Daniel capítulo 3 nos relata la historia de los tres amigos de Daniel, los tres compañeros de Daniel, que a ver quién se sabe sus nombres. Sadrad, Mesac y Abednego. ¿Y quién se sabe sus nombres originales? Los originales. Sadrad, Mesac y Abednego, ¿cómo se llamaban? Ananías, Azarías y Misael. Fueron cambiados sus nombres por Nabucodonosor. Los conocemos como Sadrach, Mesac y Abednego. Dice la Escritura, y vamos a leerlo porque así nos centramos un poquito más. Es un pasaje largo, pero vamos a leerlo rapidito. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. 60 codos son como 30 metros. Imaginaos 30 metros y su anchura de 6 codos, de 3 metros de ancha. O sea, hizo una estatua imponente. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, y los sátrapas eran los que mandaban, los que cortaban el bacalao por allí, toda la gente importante, y capitanes, oidores. Había gente que oía. No sé, seguramente era para dar testimonio de lo que se decía, ¿no? Los oidores. Yo me acordé en este momento, aquí puedo hacer yo el chiste de que el que avisa no es traidor, el que avisa es avisador. Había oidores, igual tenía avisadores, y no sé si tendría también traidores. Bueno, es una tontería, pero bueno. Tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos todos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Imaginaros la escena, ¿no? Una estatua de casi 30 metros de alta, más o menos, y todos allí delante, porque el rey Nabucodonosor, que era el emperador de Babilonia, del imperio babilónico, era el que mandaba. Si no hacían lo que él decía, pues los liquidaba, ni más ni menos. Y todos estaban allí no porque quisieran adorar a la estatua. A lo mejor habría alguno que diría: este tío me ha fastidiado la siesta, me ha fastidiado la merienda. Yo que tenía planes con mi novia, hoy me quería ir a la playa y resulta que a él le da por hacer una estatua y tengo que venir aquí a la estatua. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oírla el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña. ¿Quién sabe lo que es la zampoña? Yo lo busqué porque yo no lo sabía. Es una especie de gaita. Una especie de flauta con muchas... Podría ser a lo mejor como las flautas esas que se tocan en Ecuador o por ahí, en flautas andinas. También hay quien dice que es como ese instrumento de música. Y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Yo no sé si lo iba a decir o no. De hecho, ni me lo he apuntado. No pensaba decirlo. Pero, por ejemplo, sobre todo los músicos, daros cuenta de la importancia que tiene que ver la música en la adoración. En la adoración a Dios y en la adoración a dioses falsos. Hay músicas que rinden adoración a dioses falsos.
Y esas músicas deberíamos de ponernos un filtro, filtrarlas y desecharlas. Porque además la música tiene un componente espiritual, es un fluir. Entonces, este es un consejo, sobre todo incluso para la gente que no es músico, que no tiene por qué ser músico, pero que escucha música habitualmente. Yo cuando voy a algún trabajo y tienen la radio y no sé qué, el otro día dice un carpintero, estaba en una obra, dice el carpintero, voy a poner música, no sé qué. Digo, pero no pongas ninguno de esos que habla con la boca llena, de esos que no entiende nada y lo único que dice son sandeces y barbaridades. Digo, se te puede caer el móvil al suelo, ¿eh? Y pues tengo que cambiarlo, no sé qué, porque además es que les gusta el reggaetón, la música esa de eso que dice, te cojo nena, no sé qué. Vale. Por lo cual, versículo 7, que nos estamos despistando del tema, pero es importante que tengamos claro el concepto de qué es la música, para qué sirve la música y cómo la música tiene un componente espiritual y cómo nosotros tenemos que ser inteligentes, sabios. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Cómo está ligada la música a la idolatría, a la falsa adoración? Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor. Y aquí empieza la fiesta. Aquí no se acaba la fiesta, aquí empieza la fiesta. Y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Eso sí que es un horno. Eso sí que es un horno. Y no los 41 grados y medio del miércoles. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, es decir, 3 hombres que son los compañeros de Daniel en el exilio babilónico, en los cuales se halló más sabiduría que los demás, y los cuales, por recomendación de Daniel, el propio Nabucodonosor entendió que calificaban y que eran aptos y que tenían la sabiduría de Dios para poder gobernar los asuntos de Babilonia en favor del propio Nabucodonosor. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Es decir, marcaban una diferencia. Se plantaron en sus convicciones. Hemos hablado de cómo enfrentaron las pruebas José, Job, Jonás, Abraham. Estos se plantaron en sus convicciones para no hacer lo mismo que la gran mayoría. ¿De acuerdo? Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo: ¡que traigan a Sadrac, Mesac y Abednego ahora mismo aquí! Vamos a ver qué pasa. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego? Bueno, estaría enfadado. Le diría: ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honréis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, que venga el tema de la música, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis, que cuando oigáis la radio y oigáis el reggaetón, meneáis también? ¿Estáis dispuestos? ¿Y adoráis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Si te ríes me da la risa a mí también. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero fijaros que sigue diciendo: y si no, ostras, este y si no es fuertísimo.
Y si no, es decir, nos puede librar, creemos que nos va a librar, pero si no fuera así, que también cabe la posibilidad de que no sea así, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es decir, no estamos dispuestos a claudicar delante de tu música y tus dioses, nuestras convicciones y nuestra adoración, porque tenemos un Dios al que servimos y al que veneramos, respetamos y adoramos en nuestro día a día, no solamente cuando venimos el domingo a la iglesia. Esto lo añado yo. Entonces, versículo 19, Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego. Se ve que era bastante iracundo Nabucodonosor, por lo que se ve. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Echarle leña, meterle propano, meterle gasoil, eso que arda. Avivad el tiempo, avivad el horno. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, porque dijo, ya, no lo pienso más, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y esto, imaginaros, los que los llevaban, los fueron a echar al horno, y la llama de fuego mató a los que los echaron. A los que lo llevaban para echar. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente, porque vio algo. Y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¡Wow! 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 El propio Dios estaba con ellos. Jesús es una teofanía. Es Jesucristo antes de ser encarnado dentro del horno de fuego con ellos, premiando y fortaleciendo su fe y premiando su fidelidad, protegiéndolos, no librándolos del horno, protegiéndolos en medio del horno. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesac, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid, porque ellos le habían demostrado que su servicio, su servidumbre era delante del Dios Altísimo y de ningún otro Dios, a pesar de la música que tocaran. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Pero tú sabes que cuando tú te arrimas a una lumbre, a un fuego, luego vas a tu casa y dices, ¡buah! ¡Qué olor a humo que llevo! Llevo olor a fuego, ¿no? Pues ni siquiera tenían olor de fuego. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, el ángel de Jehová, y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. O sea, el propio Nabucodonosor, que se había enfadado contra ellos, ahora dice, lo han hecho bien. Y qué bueno que lo han hecho bien. Y esto nos demuestra quién es Dios. El propio Nabucodonosor claudica delante de la fe y del ejemplo de ellos. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, es decir, en un basurero, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces, versículo 30, el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Vamos a ir rápido porque quiero hacer notar
1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas importantes, 6 puntos que me han llamado mucho la atención de todo esto, de cómo nosotros tenemos que atravesar las pruebas, el horno de fuego. ¿De acuerdo? Sea cual sea la que estemos atravesando. Versículo 16, ellos dicen, no es necesario. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Cuando Nabucodonosor les dice, ¿qué pasa? ¿Vais a seguir así? ¿Estáis firmes en vuestras convicciones? ¿Vais a adorar? Ellos le dicen, no es necesario. Nuestra lealtad a Dios es innegociable. Mi lealtad a Dios tiene que ser innegociable. Yo no puedo claudicar delante de nadie. Y además tampoco tengo necesidad de justificarla delante de los demás. Ahora, ¿qué pasa cuando sucumbimos en medio de la prueba? Entonces sí que necesitamos justificar nuestra falta de lealtad. Porque nos hacen falta palabras, pensamientos que nos excusen y que nos justifiquen delante de Dios y delante de los verdaderos creyentes. El problema es cuando sucumbimos en medio de la prueba y necesitamos justificar nuestra falta de lealtad, porque estamos en problemas. Cuando necesitamos responder, necesitamos dar explicaciones, necesitamos ofrecer excusas de nuestra mala conducta en medio de las pruebas. Si yo estoy en medio de una prueba y fallo y necesito dar explicaciones, o necesito justificarme, o necesito buscar excusas, es cuando me estoy equivocando, me estoy enredando, porque no es necesario que yo dé explicaciones si me mantengo firme. En vez de dar excusas, reconocer nuestras debilidades, nuestros fallos, necesitamos buscar la gracia de Dios, que siempre está disponible para cualquier fallo que cometamos, para cualquier pecado que cometamos. Buscar la gracia de Dios y fortalecer nuestra fe, que nos va a preparar para enfrentar futuras pruebas con integridad y con valentía. Aprendamos de nuestros propios errores. ¿Pensáis que el hijo pródigo, cuando volvió a coger parné, cuando volvió a coger dinero, se fue de marcha por ahí con el dinero? ¿Qué pensáis? La historia no nos lo cuenta, ¿no? Pero el hijo pródigo yo creo que aprendió. ¿O no aprendió? Yo creo que aprendió. Aprendamos nosotros de nuestros errores en nuestras pruebas. ¿De acuerdo? Versículo 17, fijaros, dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos y de tu mano, oh Rey, nos librará. Tenemos que conocer bien a Dios. Conocer a Dios es de vital importancia para poder confiar en Él y en lo que Él puede hacer por nosotros. Tenemos que saber y estar convencidos de quién es Dios para mí, de cómo me trata, de cuánto me ama, de cuál es su fidelidad sobre mi vida. Tengo que saber que Él es todopoderoso, que además Él es accesible y está cercano a mí, es accesible por mí, yo puedo acceder a Él. Está cercano a mí, que siempre, siempre, siempre cumple sus promesas y que no hace acepción de personas, como bien he dicho antes, que además es sabio y que Él es el soberano sobre todo y sobre todos. ¿Conocemos a ese Dios? Había un dicho que decía, dime cuál es el tamaño de tu Dios y te mostraré cuál es el tamaño de tu fe. ¿Qué Dios es el que conocemos? ¿Es el Dios que nos vendieron cuando éramos pequeños? ¿Es el Dios que nos mostraron cuando pensábamos que era un Dios que castigaba, que estaba con el garrote detrás de la puerta, esperándonos porque habíamos fallado para soltarnos un garrotazo? ¿Qué Dios es el que tenemos? Es un Dios lleno de misericordia, es un Dios que me ama, es un Dios cercano, que anhela mi cercanía, es un Dios que quiere mi restauración, es un Dios como el padre del hijo pródigo, que cuando vas corriendo a Él y aunque huelas a cochino, te va a abrazar
y te va a poner el mejor vestido, te va a poner un anillo en tu mano, te va a dar el mejor calzado posible. Va a levantar tu vida. Conocer a Dios es de vital importancia, porque conocer a Dios nos permite afrontar y enfrentar las pruebas con la seguridad de que Él puede y quiere intervenir en nuestras vidas. Nos proporciona una base sólida para confiar en su capacidad para salvarnos. Porque si no conozco a Dios, ¿cómo voy a poder confiar en Él? Nos puede guiar y sostenernos, independientemente de los desafíos que enfrentemos. Cuando tú y yo profundizamos nuestra relación con Dios, nuestra fe se fortalece y nuestra confianza en su poder y su amor se hace más firme y resiliente. Esa palabra moderna que nos habla precisamente de esa fortaleza que aguanta, 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 aguanta y aguanta. Amén. Venga, el versículo 18 hay otra cosita aquí, que es el ¿y si no? Ostras, ¿y si no? ¿Y si no? ¿Y si Dios no me sana? ¿Y si Dios no me da la novia? ¿Y si Dios no permite que mi economía se sane? ¿Y si Dios no me soluciona el problema que yo quiero que me solucione? ¿Y si Dios no sana a mi gatito o a mi perrito? ¿Y si Dios no hace lo que yo quiero que haga? ¿Y si Dios no me soluciona este problema por el cual estoy orando 20 años o 5 años? ¿Y si Dios no toca el corazón de... ¿Y si Dios... Esta declaración de ¿y si no? Expresa una fe incondicional que no depende de conseguir el resultado esperado. Y si Dios no hace lo que yo quiero que haga o lo que yo espero que Él haga, ¿mi fe va a decaer por eso? ¿Va a decaer tu fe por eso? Se trata de una lealtad sólida, un compromiso absoluto y una integridad personal que no cede ni ante el miedo ni ante presiones externas. Mi fe no depende de lo que yo consigo a cambio. Si me va mal, yo sigo creyendo en Él. Mi fe no depende de lo que veo, mi fe depende de quién es Dios, de lo que yo creo. Y si no, pues si me tengo que morir, me muero, una tengo. Me vinieron a decir, para nosotros es más importante ser fieles a Dios que vivir o morir. Porque tú no eres quien determina nuestra muerte, Nabucodonosor. Quien determina mi muerte o mi vida es Él. Y si no, no pasa nada. Voy a seguir siendo fiel a Él. Versículo 23 al 26. Dice, y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó, dijo a los de su consejo, ¿no había 3? Yo veo 4. Y además veo uno con un aspecto como semejante a hijo de los dioses. Y él se acercó al horno, los llamó y salieron de medio del horno. Este tipo de fe en medio de las pruebas no nos garantiza ser librado de ellas, pero sí que nos garantiza la presencia de Dios en medio de ellas. Y eso es suficiente, y debe de ser suficiente para nosotros. Dice Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. En medio de cualquier prueba, sea la que sea, estaremos a salvo. Estarás a salvo, todo va a estar bien, sea la prueba que sea la que tú y yo estemos atravesando. Porque Dios está conmigo, porque Dios está contigo, porque Dios está en medio de la prueba, a tu lado. Y Dios te va a acompañar en todo ese camino. En medio de un entorno tan mortal y tan hostil como ese horno de fuego, calentado 7 veces más de lo normal y de lo acostumbrado,
ellos fueron librados y no sufrieron ningún daño. ¿Qué dice el Salmo 23:4? Aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Quién estará conmigo? ¿Quién estará contigo? ¿Quién va a estar contigo en medio de tus pruebas? Porque tú estarás conmigo. Y voy a ver tu vara y tu cayado obrando a mi favor. Su vara es su autoridad y su cayado es lo que rescata. El cayado lo usaban para rescatar a las ovejas, para engancharlas. Y la vara es la autoridad, el gobierno, el mando. Porque tú estarás conmigo. Ay, pero es que no me quiero ver solo, es que no me quiero ver sola, es que la soledad, es que no sé qué. Tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Venga, la quinta, la penúltima. Versículo 24 dice, entonces Nabucodonosor. Versículo 26 dice, entonces Nabucodonosor. Versículo 28 dice, entonces Nabucodonosor. Versículo 29... es que tenía 28 y 29. Vale. Versículo 24 dice, entonces el rey Nabucodonosor. Versículo 26 dice, entonces Nabucodonosor. Y versículo 28 dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel, los libró, porque confiaron en él, cumplieron el edicto del rey, y no cumplieron el edicto del rey, perdón, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces, me llamó la atención esto de que entonces Nabucodonosor, es decir, Nabucodonosor reaccionó o respondió a cómo ellos actuaron. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el impacto de nuestra respuesta en los que nos ven, en los que nos observan? Porque nosotros también tenemos oidores y miradores. Hay muchos que nos miran y hay muchos que nos oyen. Y de hecho, hay quien dice por ahí que muchos de los que nos ven y de los que nos oyen solamente van a leer la Biblia del ejemplo de nuestra vida. No van a leer ninguna otra Biblia. Tú y yo somos la Biblia que ellos van a poder leer. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo vivimos? ¿Influenciamos a los demás? ¿Influenciamos a los que están a nuestro alrededor? ¿Cuál es el producto de nuestra vida delante de los que nos ven día a día? El lunes por la mañana, cuando vamos a trabajar, a primera hora. Cuando nos salen mal las cosas, cuando estamos enfadados, cuando... etcétera, 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 etcétera. Fijaros que Babilonia representa el sistema mundano. No voy a hacer el estudio bíblico desarrollado de todo esto, porque sí que nos dan las uvas, pero a lo largo de toda la Escritura, desde que se construye la Torre de Babel hasta Apocalipsis, donde se habla de Babilonia, Babilonia representa guía de el sistema del mundo, del sistema mundano, del sistema diabólico que mueve el mundo. ¿De acuerdo? El sistema babilónico se opone a la verdad de Dios y lo que trata es de atrapar, apresar el corazón y el entendimiento de la gente. Eso es Babilonia. Y ellos consiguieron, con su actitud y su respuesta en medio del horno de fuego, en medio de la prueba, que el rey de Babilonia claudicara delante de ellos. Los demás nos están mirando, cómo actuamos tú y yo y cómo respondemos. Siempre nos están mirando. Siempre hay alguien que te mira, siempre hay alguien que te oye. Las paredes oyen, dice un dicho. Siempre hay alguien. Y finalmente, versículo 30, que va relacionado con esto que estoy diciendo ahora, dice, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia.
nuestra respuesta, tu respuesta, mi respuesta ante el calor de la prueba va a determinar si Babilonia, ese sistema mundano diabólico, se engrandece o crece delante de nosotros, o si nosotros somos engrandecidos, brillando, siendo sal y luz en medio de ella, convirtiéndonos así en fuente de inspiración para otros, para los que nos ven y los que nos oyen. Y eso es lo que va a conseguir nuestra respuesta. Esa es posiblemente una de las mejores formas de evangelizar a los que tenemos cerca. Nuestra respuesta, nuestra fidelidad en medio de las pruebas. Esto es un horno. ¿Cómo llevamos este calor? ¿Cómo llevamos? Sí, yo lo llevo muy mal. ¿Cómo llevamos el calor de la prueba en nuestra vida? Este es el pensamiento, esta es la reflexión que yo quería, que entiendo que Dios ha puesto en mi corazón y que yo quería traer a vuestros corazones. Porque no es extraño que en verano haga calor. Así que tampoco es extraño que tú y yo atravesemos hornos de prueba. Atravesemos dificultades, atravesemos tensión en nuestras vidas, atravesemos circunstancias, etapas, nos encontremos con personas, etcétera, etcétera, en los que nuestra fe va a ser probada. ¿Cómo llevamos el horno del fuego, de la prueba en nuestras vidas? Acabamos de terminar la tercera ola de calor y todos los pronósticos dicen que va a seguir haciendo calor. Todos los pronósticos bíblicos dicen que tú y yo vamos a seguir atravesando pruebas. Que nuestra fe va a seguir siendo probada. Que nuestra fe salga aprobada de esta. Ahí os he dado 6 tips para que nuestra fe salga aprobada. Es lo que hicieron estos 3 hombres que arriesgaron su vida por causa de su fe. ¿Estamos dispuestos a arriesgar nuestra propia vida por causa de nuestra fe? O esto ya sería mucho pedir, ¿no? No estamos dispuestos a... Querido Padre Celestial, bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu promesa de estar en medio del horno del fuego de la prueba, por tu promesa de estar con nosotros, porque tú estarás conmigo. Te damos gracias, Señor. Queremos aprender de tu palabra, Señor, aprender del ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego, para ser como ellos, Señor, para ser fieles, para mostrar una fidelidad y un compromiso tan real contigo como ellos lo mostraron. Te damos gracias por su ejemplo. Te damos gracias, Señor. No nos gusta este calor. El calor es demasiado. Esto es un horno, Señor. Pero entendemos este símil, Señor. Cuando atravesamos hornos de prueba, hornos de fuego en nuestras vidas, Señor. Que seamos como estos hombres que no te negaron, que no fallaron, que no fracasaron, que no se rindieron, que permanecieron fieles, que no sirvieron a otro Dios más que a ti, Señor. Que tú seas siempre nuestro Dios y que lo demostremos, Señor. Que lo demostremos con nuestra vida, con nuestra actitud. No necesitamos vestirnos de religiosidad, no necesitamos vestirnos de versículos, simplemente, Señor, que seamos hombres y mujeres que te tienen a ti como el centro de su vida en todo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos
Gracias por tu misericordia y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, pues que Dios os ayude a llevar el calor lo mejor posible, porque esto es un horno. Esto es un horno. Aquí no se está mal con el aire acondicionado y el ventilador, pero ahora cuando salgamos verás. Que tengáis muy buen día, muy buen verano, los que se vayan de vacaciones, que las disfruten. Y los demás, pues nada, seguiremos sudando. Que Dios os bendiga.